Brian Melvin, quien siempre se había declarado un ferviente ateo, experimentó una transformación radical tras una experiencia cercana a la muerte que cambió su vida para siempre. Todo comenzó cuando, en julio de 1980, mientras trabajaba en un sitio de construcción en Tucson, Arizona, ingirió una bebida contaminada. Poco después, contrajo cólera, aunque no lo supo en ese momento. El agua, aparentemente dejada en un termo, resultó ser la causa del terrible episodio que lo llevaría al borde de la muerte. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. A medida que los días pasaban, la deshidratación se agravó hasta que, tras 3 días, alcanzó su punto crítico. Brian recuerda con claridad el momento exacto en que dio su último aliento. Estaba en casa, acostado en su cama, incapaz de moverse debido al agotamiento extremo. Para empeorar las cosas, vivía con compañeros que en ese momento habían salido de viaje al Gran Cañón, dejándolo completamente solo. Mientras yacía allí, al borde de la inconsciencia, algo increíble ocurrió. A pesar de no llevar sus gafas, comenzó a ver con una claridad asombrosa. Podía distinguir el despertador junto a su cama y hasta observar a su perro acostado en el suelo. De repente, todo cambió. Brian tomó su último aliento y, en un abrir y cerrar de ojos, se encontró flotando sobre su propio cuerpo. A pesar de haber crecido en un hogar cristiano, Brian nunca había desarrollado una verdadera fe. De hecho, había abrazado un ateísmo militante, cargado de ira hacia Dios y el mundo. Sin embargo, en ese instante, el ateísmo dejó de tener sentido. Aunque había muerto físicamente, sentía una extraña y vibrante conciencia, como si hubiese despertado a una nueva realidad. Flotando fuera de su cuerpo, Brian atravesó el techo y fue arrojado a un oscuro vacío. Todo lo que sabía era que seguía existiendo. Mientras flotaba en aquella oscuridad, comenzó a percibir una luz distante que lo atraía. Con cada momento que pasaba, se acercaba más a esa luz y, para su sorpresa, una melodía profunda y misteriosa resonaba en el vacío. Era como si cada nota revelara secretos del universo y misterios de Dios, aunque él no los comprendiera del todo. Mientras se acercaba a la luz, destellos de su vida comenzaron a aparecer ante sus ojos. En ese momento, Brian sintió una presencia que emanaba un amor puro e incondicional, algo inimaginable para él. Sin embargo, ese amor también lo confrontó con sus elecciones y acciones pasadas. Cuando finalmente alcanzó la fuente de la luz, vio una gran roca suspendida en el espacio, de la cual emanaba un resplandor deslumbrante. Sobre la roca, una figura se encontraba de pie. Aunque sus ojos no podían captar la intensidad de la luz, Brian supo de inmediato que estaba frente a algo sagrado. Al acercarse, sus pies tocaron la roca y, abrumado, cayó al suelo como si toda su energía hubiese sido drenada. En ese momento, una fuerza invisible lo levantó y lo colocó de pie frente a la figura. Sin necesidad de palabras, supo que estaba ante Jesús. Aunque la figura estaba encapuchada, la presencia era inconfundible. En ese instante, todas las excusas de Brian desaparecieron. Comprendió que estaba siendo juzgado. Tal como lo describe la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Frente a la luz, Brian vio claramente lo despreciable que había sido en su vida. Recordó las veces que había actuado de forma egoísta, las oportunidades que había desperdiciado y el daño que había causado a otros. Reconoció cómo había disfrutado de las bendiciones de Dios, pero las había utilizado únicamente para su propio placer. Uno de los recuerdos más oscuros que surgió fue cuando vendió drogas a otros, causando sufrimiento y destrucción. Un grupo de jóvenes de la iglesia llegó buscando respuestas, pero la protagonista no comprendía las consecuencias de sus propios actos. Frente a Jesús, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Él le mostró todas las ocasiones en las que intentó comunicarse con ella, los accidentes automovilísticos de los que milagrosamente salió ilesa, las personas que le hablaron del amor de Dios y que ella desechó como tonterías.
Era como si su comportamiento hubiese estado tocando el ojo de Dios, pues vivía una vida llena de ira y resentimiento. Sin embargo, el amor de Dios nunca dejó de rodearla, mostrándole cuánto la amaba, incluso cuando ella estaba tan lejos de él. Jesús le reveló la verdadera naturaleza de su vida, lo corrupta que se había vuelto. Entonces, le dijo que no estaba lista para entrar al cielo y le advirtió con una frase que resonaría profundamente en su corazón: verás una tierra desconocida que será mejor olvidar. Cuando llegues al punto de mayor opresión, llámame por mi nombre. Confundida por lo que estaba pasando, se sintió como una sirvienta ante un rey, completamente sumisa. De repente, una fuerza invisible la arrastró hacia una puerta que se abrió frente a ella como si fuera un pergamino. Al cruzarla, fue transportada a un lugar terrible. Un hedor insoportable impregnaba el aire, palabras profanas resonaban en idiomas que no podía identificar y el calor era sofocante. Se sintió atrapada dentro de un remolino de tormento. Tan pronto como cruzó la puerta, apareció en una colina. Desde allí, miró hacia un valle y vio una casa al otro lado. Algunas personas salían corriendo de esa casa y por un momento se sintió aliviada, pensando que era un paraíso. Varias de esas figuras la saludaron calurosamente, como si le dieran la bienvenida. Pero algo estaba mal. Todo a su alrededor estaba en ruinas, como si el lugar estuviera muerto. Al acercarse más, notó que aquellas figuras tenían ojos reptilianos, similares a los de un caimán. De repente, las figuras cambiaron de forma, revelando su verdadera naturaleza. Eran demonios, criaturas infernales de diversos tamaños y formas. Algunos eran más grandes y parecían liderar a los más pequeños, todos con la intención de oprimir y destruir. Desesperada, recordó las palabras de Jesús y comenzó a pronunciar su nombre: Jesucristo. Jesucristo. Al decirlo, las criaturas demoníacas no podían tocarla. Aunque intentaron intimidarla y amenazarla, no lograron dañarla. Una de esas entidades, que parecía un pequeño dinosaurio, se acercó y le dijo: ven conmigo, puedes ver este lugar. Sin saber qué hacer, lo siguió. El demonio abrió una grieta en el horizonte y al atravesarla, llegó a un camino ancho y polvoriento que conducía a un pozo profundo, similar a una celda. Dentro del pozo, vio algo que parecía una prisión, como las descritas en Proverbios y Ezequiel en la Biblia, donde las almas son confinadas tras la muerte. Allí, observó personas encerradas en celdas, vigiladas por entidades demoníacas. Al mirar a cada una de esas almas, supo instantáneamente sus historias de vida, las decisiones que tomaron y los pecados que las llevaron allí. En una celda, vio a un hombre que había muerto recientemente, envuelto en una fiesta llena de burlas y máscaras. Había vivido una vida de lujuria y arrogancia, pero ahora estaba siendo ridiculizado eternamente por los que lo rodeaban. Mientras caminaba, la llevaron a un lugar donde estaban algunas de las almas más condenadas. Allí, conoció a Adolf Hitler, quien estaba encerrado en un horno similar a los que él mismo había construido en los campos de concentración. Revivía una y otra vez los horrores que infligió a otros, consumido por los mismos pecados que cometió en vida. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. A medida que avanzaba, la protagonista vio a personas de diferentes épocas, todas cosechando las consecuencias de sus decisiones. Observó a un pastor que había abusado de su posición para cometer actos inmorales con mujeres, ahora pagaba el precio por sus acciones. Cada alma sufría tormentos que reflejaban sus propios pecados. Jesús permitió que ella viera todas esas cosas y comprendiera el poder de su nombre. Hasta ese momento, no sabía nada sobre el poder del nombre de Jesús, pero al pronunciarlo, las criaturas demoníacas no podían dañarla. Tras esta experiencia terrible, regresó a su cuerpo. Su vecino la encontró y la llevó al hospital, donde fue diagnosticada con cólera. Aunque pasó un tiempo hospitalizada, finalmente se recuperó físicamente. Sin embargo, espiritualmente, nunca volvió a ser la misma.
Cuando regresó a casa, se sentó en una bolsa de frijoles en su apartamento, sin saber qué pensar o decir. Todo lo que pudo hacer fue orar: Señor Jesús, no quiero volver nunca más a ese horrible lugar. Yo soy tuya. Esa fue su oración de salvación. En ese momento, una brisa fresca entró en el apartamento. Desde entonces, se convirtió en una persona completamente transformada. La paz que sintió era indescriptible, como si le hubieran quitado un peso que había cargado durante años. La rabia y la incredulidad desaparecieron y allí comenzó una nueva vida. Aunque no entendió todo de inmediato, la transformación espiritual fue inmediata. Sabía que nunca volvería a ser la misma. La experiencia por la que ella pasó en el infierno marcó un punto de inflexión en su vida, algo que le hizo darse cuenta de lo perdida que estaba y de cuánto su vida se alejaba del propósito de Dios. Después de recuperarse en el hospital, pasó largas horas reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Una y otra vez, se sentaba en la misma bolsa de frijoles, reviviendo en su mente las visiones que tuvo, las almas perdidas que vio y las criaturas llenas de odio que encontró en ese lugar. Los recuerdos del infierno eran tan vívidos que, en ocasiones, le costaba creer que había regresado. Las miradas llenas de malicia, el tormento de las almas encarceladas y el juicio que enfrentaban quedaron grabados en lo más profundo de su ser. Esta experiencia la llevó a cuestionarse profundamente cómo quería vivir su vida de ahora en adelante. Ya no había espacio para el ateísmo ni para el egoísmo y la ira. Después de haber visto la verdad con sus propios ojos, no podía volver a ser la misma. El cambio que experimentó no fue únicamente interno, sino también externo. Las personas a su alrededor pronto lo notaron. Sus amigos, compañeros de trabajo e incluso su familia comentaban que algo en ella había cambiado. Se volvió más tranquila, comprensiva y su ira, que antes la dominaba, desapareció por completo. Esto no significaba que la vida dejara de tener dificultades, pero ahora tenía una nueva perspectiva. Sabía que había un propósito mayor, que Dios tenía un plan para ella y que, de alguna manera, formaba parte de ese plan. El amor de Dios, que antes había rechazado, se convirtió en la fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Una de las lecciones más importantes que aprendió fue sobre el poder del perdón. Durante años, había cargado con amargura y resentimiento, culpando a Dios por cosas que escapaban a su control y negándose a ver la vida desde otra perspectiva. Sin embargo, al enfrentarse a la realidad de quién era, entendió lo esencial que era perdonar, tanto a los demás como a sí misma. El amor de Dios la había perdonado, incluso cuando no lo merecía. Ahora, ella estaba aprendiendo a extender ese mismo perdón. Era como si viera el mundo con ojos nuevos, donde ya no había espacio para el juicio. Lo que realmente importaba era el amor, la compasión y la empatía. Este viaje espiritual, que comenzó con un trago de agua contaminada y culminó con su oración de salvación, estuvo lleno de altibajos. Sin embargo, al final, ella se sintió agradecida por cada momento vivido. Sabía que algunas personas podrían escuchar su historia y pensar que era exagerada o incluso ficticia. Pero no estaba interesada en convencer a nadie. Su propósito era compartir la verdad de lo que había vivido, con la esperanza de que su testimonio pudiera inspirar a otros a encontrar esperanza y transformar sus vidas también. Ella concluyó su relato con gratitud, dejando en claro que, aunque su experiencia había sido difícil, la había llevado a una nueva vida llena de propósito y paz. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.